¿Qué haces cuando Dios te ignora por completo durante 14 días seguidos? Mi nombre es María Magdalena, y esta es la historia que nadie te ha contado sobre lo que realmente significa tener fe cuando el cielo está completamente en silencio. Mi nombre es María, aunque muchos me conocen por el lugar de donde vengo, Magdala. Pero mi verdadera historia no comienza con mi nombre, sino con el silencio que una vez llenó cada rincón de mi alma. Era una mañana fría en las afueras de Capernaum, cuando sentí por primera vez ese vacío que me perseguiría durante semanas. El sol apenas se asomaba por encima de las colinas de Galilea, pintando el cielo de un rosa pálido que contrastaba con la pesadez que cargaba en mi pecho. Jesús había partido hacia Jerusalén 3 días antes, junto con Pedro, Santiago y Juan, para atender asuntos que el maestro no había explicado completamente. Caminaba por el sendero polvoriento que conectaba las casas de adobe de la aldea, donde el humo de los primeros fuegos matutinos comenzaba a elevarse hacia el cielo. Las mujeres ya estaban en los pozos, con sus cántaros de barro sobre las caderas, charlando en voz baja mientras el agua cristalina llenaba sus recipientes. Pero yo no podía unirme a sus conversaciones cotidianas. Una inquietud extraña me carcomía por dentro. Había conocido el silencio antes de encontrarme con Jesús de Nazaret. Era un silencio diferente, lleno de tormento y desesperación. Pero este nuevo silencio era distinto. No era la ausencia de esperanza, sino la ausencia de su presencia. Era como si una luz que había estado brillando constantemente en mi corazón hubiera sido cubierta por una nube espesa. Me dirigí hacia la casa de Simón Pedro, donde Andrés estaba reparando las redes junto a otros discípulos. Sus manos trabajaban con destreza, entrelazando los hilos mientras sus ojos mostraban la misma preocupación que yo sentía. Mateo estaba sentado cerca, con sus pergaminos extendidos sobre una mesa de madera rugosa, pero su rostro reflejaba distracción. ¿Has sabido algo del maestro?, le pregunté a Andrés, mi voz quebrándose ligeramente. Él levantó la vista, sus ojos bondadosos llenos de comprensión. Nada desde que partió María, pero sabes que volverá. Siempre vuelve. Las palabras de Andrés deberían haberme consolado, pero en lugar de eso, parecían flotar en el aire sin alcanzar mi corazón. Me senté en una piedra cercana, observando cómo sus dedos curtidos por años de pesca trabajaban con paciencia infinita en las redes. El olor a pescado seco y algas marinas llenaba el aire, mezclándose con el aroma de pan, horneándose en los hornos de barro de las casas vecinas. «María», dijo Mateo, dejando su pluma de lado y acercándose. «He visto esa expresión antes, en mis propios ojos cuando creía que había perdido todo. ¿Qué te inquieta?». Su pregunta tocó algo profundo en mi alma. Mateo entendía la desesperación. Había sido un recaudador de impuestos, despreciado por su propio pueblo, antes de que Jesús lo llamara. Sus ojos, que una vez habían sido duros y calculadores, ahora brillaban con una ternura que solo el amor del Maestro podía haber puesto allí. Es su silencio, Mateo. No puedo sentirlo. Es como si... Busqué las palabras correctas, como si hubiera construido un muro entre nosotros y no supiera cómo derribarlo. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Cada mañana despertaba esperando sentir esa paz que su presencia siempre traía, ese susurro gentil en mi espíritu que me recordaba que no estaba sola. Pero encontraba solo el eco de mis propias oraciones rebotando en las paredes de mi corazón. Caminaba por las calles empedradas de Capernaum, donde los comerciantes gritaban los precios de sus productos desde puestos improvisados. El aroma de especias, canela, cardamomo y comino, se mezclaba con el olor del cuero curtido y la lana tejida. Pero ni siquiera la familiaridad de estos olores podía calmar la tormenta que rugía en mi interior. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el cielo se teñía de púrpura y oro, me encontré en la sinagoga donde Jesús había enseñado tantas veces. El edificio de piedra blanca estaba vacío, iluminado apenas por la luz dorada que se filtraba a través de las ventanas pequeñas. Me arrodillé en el mismo lugar donde había visto al paralítico levantarse y caminar, donde había presenciado corazones endurecidos ablandarse ante las palabras del Maestro. «¿Dónde estás?», susurré al aire inmóvil. «¿Por qué no puedo sentirte?». Mis palabras se perdieron en el silencio de la sinagoga vacía. Las lámparas de aceite colgantes proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando figuras que parecían moverse con vida propia. El olor del incienso que había sido quemado durante las oraciones matutinas aún flotaba débilmente en el aire. Fue entonces cuando recordé las palabras que Jesús había compartido con nosotros semanas antes.
mientras caminábamos por los campos de trigo dorado cerca de Bethsaida. Sus ojos, que siempre parecían ver más allá del velo de lo visible, nos habían mirado con una intensidad que hacía que mi alma temblara. «Habrá momentos», había dicho, su voz suave pero firme como el viento que agitaba las espigas, «en los que no sentiréis mi presencia como la sentís ahora. En esos momentos, vuestra fe será como oro refinado en el fuego. No porque me haya alejado de vosotros, sino porque vuestra dependencia de los sentimientos debe transformarse en una dependencia de la verdad que os he enseñado». En ese momento, sus palabras habían parecido distantes, algo que quizás experimentaríamos en un futuro lejano. Pero ahora, en el silencio de la sinagoga, resonaban en mi corazón con una claridad que me dejó sin aliento. El viento nocturno comenzó a soplar a través de las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma de jazmín y olivo de los jardines circundantes. Me envolví más firmemente en mi manto de lana, sintiendo cómo el frío de la noche penetraba no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. Esa noche regresé a mi pequeña casa de una habitación, con paredes de adobe y un techo de madera y arcilla. Encendí una lámpara de aceite que llenó el espacio con una luz cálida y amarillenta. La habitación era simple: una cama baja con mantas de lana, una mesa pequeña y un rincón donde guardaba mis pocas pertenencias. Pero había algo más: un pequeño frasco de alabastro que descansaba en un nicho en la pared, el mismo que había usado para ungir los pies del maestro. Me senté en el borde de mi cama, sosteniendo el frasco entre mis manos. Su superficie lisa y fría contrastaba con el calor que irradiaba de mis palmas temblorosas. Cerré los ojos e intenté recordar aquel día, cuando había derramado el perfume sobre sus pies, cuando había sentido su amor fluyendo a través de mí como un río de agua viva. Pero incluso ese recuerdo, que antes había sido mi refugio en momentos de duda, parecía distante ahora, como si estuviera viendo a través de un velo espeso. «Fe», susurré en la oscuridad de mi habitación. «Bach, esto debe ser lo que él quiso decir con fe». El silencio que siguió no era el silencio vacío que había temido. Era diferente, lleno de una expectativa que no podía explicar, como si, en la ausencia de su voz audible, hubiera espacio para algo más profundo que creciera en mi corazón. Esa noche, mientras la luna llena bañaba Capernaum con su luz plateada, tomé una decisión. No permitiría que el silencio me venciera. Si esta era una prueba de fe, como Jesús había sugerido, entonces caminaría a través de ella con la misma determinación con la que había caminado hacia él cuando lo vi por primera vez en las calles de Magdala. Habían pasado 5 días desde mi decisión de caminar en fe a pesar del silencio, pero la ausencia de su presencia sentida seguía siendo tan real como el aire que respiraba. Esa mañana, mientras el rocío aún cubría las hojas de olivo como pequeñas perlas cristalinas, llegaron noticias que harían que mi fe vacilara aún más. Un joven llamado Efraín, hijo del comerciante de telas Jairo, llegó corriendo por el camino que conectaba Capernaum con los pueblos vecinos. Su sandalia de cuero golpeaban rítmicamente contra las piedras del sendero, y su túnica de lino estaba empapada de sudor. Se detuvo frente a la casa de Pedro, donde varios de nosotros nos habíamos reunido para orar juntos, como habíamos hecho desde que Jesús partió. «¡Han arrestado a Juan el Bautista!», gritó, sus palabras entrecortadas por la respiración agitada. «Herodes lo tiene en la fortaleza de Maqueronte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Felipe, que estaba remendando una túnica cerca de la ventana, dejó caer la aguja que tenía entre sus dedos. El pequeño objeto de metal resonó contra el suelo de piedra como un eco de la conmoción que todos sentíamos. Susana, que había llegado esa mañana desde Jericó con noticias de su familia, se cubrió el rostro con sus manos. Sus hombros temblaron mientras trataba de contener las lágrimas. Yo sabía lo que esto significaba para ella. Juan había bautizado a su hermano menor solo unos meses antes. «¿Estás seguro?», preguntó Andrés, levantándose lentamente de donde había estado sentado, tallando un trozo de madera de cedro. Sus manos, normalmente tan firmes y seguras, temblaban ligeramente. Efraín asintió, sus ojos jóvenes llenos de una gravedad que no correspondía a sus 17 años. «Mi padre acaba de regresar de Jerusalén. Los mercaderes están hablando de ello en todos los mercados. Dicen que Herodes está furioso por algo que Juan le dijo sobre su matrimonio con Herodías». Las palabras cayeron sobre nosotros como piedras en un estanque quieto, creando ondas de conmoción que se extendían en círculos cada vez más amplios. Juan el Bautista no era solo el precursor de Jesús, era el hombre que había bautizado a nuestro Maestro.
que había declarado ante multitudes que Jesús era el Cordero de Dios. Me levanté y caminé hacia la puerta, necesitando aire fresco. El sol de media mañana caía sobre mi rostro, pero no podía sentir su calor. Una brisa suave agitaba los árboles de sicómoro que bordeaban el camino, haciendo susurrar sus hojas como voces secretas que no podía descifrar. María. La voz de Tomás me hizo voltear. Se había acercado silenciosamente, sus ojos oscuros llenos de la misma inquietud que yo sentía. He estado pensando, si pueden arrestar a Juan, ¿qué les impide arrestar al maestro? Su pregunta verbalizó el terror que había estado creciendo en mi corazón como una sombra. Tomás siempre había sido el que expresaba las dudas que otros preferían guardar en silencio. Sus palabras, aunque dolorosas, a menudo nos obligaban a enfrentar realidades que preferíamos ignorar. No lo sé, Tomás, admití, mi voz apenas un susurro. Pero sé que debemos confiar. ¿Confiar? Su risa fue breve y amarga. ¿Confiar en qué? ¿En que Dios protegerá a Juan? Porque obviamente no lo está haciendo. ¿En que Jesús está a salvo? No tenemos ni idea de dónde está. Las palabras de Tomás se clavaron en mi corazón como espinas, pero había algo en su dolor que reconocía. Era el mismo dolor que yo había estado llevando en silencio. La diferencia era que él lo expresaba abiertamente, mientras yo había estado tratando de enterrarlo bajo capas de determinación fingida. Esa tarde, caminé sola por el sendero que llevaba al monte donde Jesús a menudo se retiraba a orar. Las piedras bajo mis pies estaban calientes por el sol del mediodía, y el aire olía a tomillo silvestre y polvo. Los saltamontes chirriaban en la hierba seca, creando una sinfonía natural que normalmente me habría traído paz. Pero mi mente estaba turbulenta, llena de preguntas que se arremolinaban como arena en una tormenta del desierto. ¿Dónde estaba Jesús en este momento? ¿Sabía lo que había pasado con Juan? ¿Y por qué, si él era realmente el Hijo de Dios, permitía que estas cosas sucedieran? Llegué a una pequeña cueva en la ladera del monte, un lugar donde había visto a Jesús orar en varias ocasiones. La entrada era apenas lo suficientemente grande para una persona, y el interior estaba fresco y sombreado. Me senté en el suelo de roca lisa, donde aún podía imaginar la presencia del Maestro. Cerré los ojos e intenté orar, pero las palabras se negaban a venir. En su lugar, vinieron recuerdos. Juan el Bautista de pie en las aguas del Jordán, su voz poderosa declarando el arrepentimiento. Jesús emergiendo del agua después de su bautismo, con una expresión de paz que había transformado mi comprensión de lo divino. Las multitudes que se reunían para escuchar tanto a Juan como a Jesús, hambrientas de esperanza en un mundo lleno de ocupación romana y desesperación religiosa. ¿Por qué? Finalmente logré susurrar. ¿Por qué permites que el justo sufra mientras los malvados prosperan? El silencio de la cueva pareció absorber mis palabras, pero no me devolvió respuesta alguna. Solo el sonido distante del viento entre los olivos y el ocasional canto de un pájaro interrumpían la quietud. Fue entonces cuando recordé algo que Jesús había dicho semanas antes, cuando estábamos descansando junto al mar de Galilea. Las aguas estaban calmas esa tarde, reflejando el cielo vespertino como un espejo perfecto. Los pescadores habían regresado con sus barcas, y el aire estaba lleno del aroma de pescado asándose en fogatas junto a la orilla. Santiago, el hijo de Zebedeo, había hecho una pregunta similar a la que yo me hacía ahora. Había visto a su padre luchar con las demandas cada vez mayores de los recaudadores de impuestos romanos, y había preguntado a Jesús por qué Dios permitía que los justos sufrieran. Jesús había permanecido en silencio por un momento largo, sus ojos fijos en el horizonte donde el cielo se encontraba con el agua. Cuando finalmente habló, su voz había sido suave pero llena de una autoridad que hizo que mi corazón se aquietara. Santiago, había dicho, ¿crees que el alfarero ama menos la vasija cuando la pone en el fuego para endurecerla? No, maestro, había respondido Santiago, aunque la confusión era evidente en su voz. El fuego no destruye la vasija, la perfecciona, la hace más fuerte, más hermosa, más útil para el propósito para el cual fue creada. Jesús había tomado un poco de arena en sus manos, dejando que se filtrara entre sus dedos. El sufrimiento de los justos no es evidencia de la ausencia de Dios, sino de su confianza en que pueden soportar la prueba y emerger transformados. Ahora, sentada en la soledad de la cueva, esas palabras resonaban en mi corazón con una claridad nueva, pero comprenderlas intelectualmente era una cosa, vivirlas era completamente diferente. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se filtraban a través de la entrada de la cueva. Me envolví más firmemente en mi manto,
sintiendo el frío de la noche que comenzaba a descender sobre las colinas. Cuando finalmente regresé a Capernaum, las lámparas de aceite ya estaban encendidas en las ventanas de las casas, creando pequeños cuadrados de luz dorada en la oscuridad creciente. El aroma de guisados de lentejas y pan fresco flotaba en el aire nocturno, recordándome que la vida continuaba a pesar de las crisis que parecían sacudir nuestro mundo. En la casa de Pedro, encontré a los demás discípulos reunidos alrededor de una mesa baja, compartiendo una cena simple de pan, aceitunas y queso de cabra. Sus rostros estaban iluminados por la luz parpadeante de varias lámparas de aceite, y sus conversaciones eran más silenciosas de lo habitual. «María», dijo Pedro, levantando la vista cuando entré, «te guardamos algo de comida». Su bondad, tan característica y constante, me conmovió profundamente. Pedro, que había negado conocer a Jesús en momentos de crisis anteriores, pero que ahora mostraba una lealtad inquebrantable. Había aprendido a equilibrar su impulsividad natural con una humildad que solo el perdón del Maestro había podido enseñarle. Me senté entre Susana y María, la hermana de Lázaro, que había llegado esa tarde desde Betania con noticias de su familia. Su presencia era un consuelo. Había una serenidad en ella que siempre me tranquilizaba, como si llevara consigo algo de la paz que irradiaba de la casa donde Jesús a menudo se hospedaba. ¿Has sabido algo más sobre Juan?, le pregunté a María en voz baja. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de comprensión. Pero Lázaro envía un mensaje. Dice que debemos recordar lo que Jesús nos enseñó sobre el grano de trigo. Sus palabras me llevaron de vuelta a una enseñanza que Jesús había compartido solo unas semanas antes. Había tomado un grano de trigo en su mano, tan pequeño que casi desaparecía entre sus dedos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, había dicho, permanece solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En ese momento, había pensado que estaba hablando metafóricamente sobre sacrificio y entrega, pero ahora, con Juan encarcelado y Jesús ausente, las palabras tomaban un significado más profundo y más aterrador. Esa noche, acostada en mi cama bajo las estrellas visibles a través de la pequeña ventana de mi habitación, sentí que mi fe estaba siendo estirada hasta el punto de ruptura. Era como estar en el centro de una tormenta, donde los vientos soplan tan fuerte que es imposible saber en qué dirección ir. Pero en medio de esa tormenta, había algo que permanecía firme, la decisión de seguir caminando, incluso cuando no podía ver el camino, porque había aprendido que la fe no era la ausencia de dudas, sino la decisión de actuar a pesar de ellas. Al séptimo día del silencio, cuando el peso de la ausencia de Jesús se había vuelto casi insoportable, algo inesperado sucedió que cambiaría mi perspectiva para siempre. Llegó en la forma de un hombre que apenas podía caminar, apoyándose en un bastón tosco tallado de madera de olivo. Su nombre era Eleazar, y había sido paralítico durante 12 años antes de encontrarse con Jesús en las afueras de Capernaum 3 meses atrás. Yo había estado presente ese día, había visto cómo el Maestro había puesto sus manos sobre las piernas marchitas del hombre, y había pronunciado palabras que hicieron que la vida fluyera de nuevo, a través de músculos que habían estado muertos durante más de una década. Pero ahora, mientras se acercaba cojeando por el sendero polvoriento hacia donde yo estaba sentada bajo un sicómoro, era evidente que algo había cambiado. Su rostro, que había brillado con alegría pura después de su sanidad, ahora mostraba líneas de dolor y confusión. «María de Magdala», dijo, su voz ronca por el esfuerzo de caminar. «He venido porque no sé a quién más acudir». Me levanté inmediatamente, ofreciéndole mi brazo para que se apoyara. Su piel estaba caliente y húmeda por el sudor, y podía sentir el temblor en sus músculos. Lo guié hasta una piedra plana donde pudiera sentarse, notando cómo se movía con la cautelosa rigidez de alguien que había vuelto a conocer la fragilidad. «¿Qué ha pasado, Eleazar?», pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Sus ojos, que una vez habían brillado con la luz de un milagro recién recibido, ahora estaban opacos con dolor y duda. «Ha regresado, María, el entumecimiento, la debilidad. No todo, pero lo suficiente como para recordarme lo que era antes». Sus palabras cayeron sobre mí como agua fría. Había escuchado rumores de otros que habían experimentado regresiones después de encuentros con Jesús, pero nunca había estado cara a cara con alguien que lo viviera. Eleazar había sido uno de los testimonios más poderosos del poder sanador del Maestro. «¿Cuándo comenzó?», pregunté, sentándome a su lado en otra piedra. «Hace 3 días», susurró, sus manos temblando mientras se aferraba a su bastón.
Desperté y mi pierna izquierda estaba entumecida. Pensé que solo había dormido en una mala posición, pero empeoró. Ayer, casi no podía sostener mi peso. El silencio que siguió estuvo lleno del zumbido de abejas en las flores de almendro cercanas y el sonido distante de mujeres lavando ropa en el arroyo que corría al pie de la colina. Pero mi mente estaba turbulenta, luchando con preguntas que parecían no tener respuesta. «María», continuó Eleazar, su voz quebrándose ligeramente, «¿crees que hice algo mal? ¿Que pequé de alguna manera que hizo que Dios me quitara su regalo?» La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Era la misma pregunta que había estado evitando hacer sobre mi propia situación. ¿Era mi incapacidad para sentir la presencia de Jesús el resultado de algún fallo de mi parte? No, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. No, Eleazar, eso no es cómo funciona el amor de Dios. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, podía sentir mis propias dudas susurrando en los rincones de mi mente. ¿Estaba tratando de consolarlo a él o a mí misma? Pasamos la siguiente hora caminando lentamente por los senderos familiares alrededor de Capernaum. Eleazar se movía con cuidado, pero había una determinación en sus pasos que me recordó algo importante. Estaba caminando. Tal vez no con la facilidad perfecta que había tenido inmediatamente después de su sanidad, pero estaba caminando. Mientras hablábamos, comenzó a contarme sobre los meses que habían pasado desde su encuentro con Jesús. No había sido todo glorioso y fácil como yo había imaginado. Había habido días difíciles, momentos cuando la gente lo miraba con sospecha, preguntándose si su sanidad había sido real o algún tipo de engaño. Hubo una mañana, hace unas semanas, me dijo mientras nos deteníamos a descansar junto a un pozo donde varias cabras bebían agua, cuando un grupo de fariseos de Jerusalén vino a interrogarme. Querían saber exactamente lo que había pasado, cada detalle. Me hicieron repetir la historia una y otra vez, buscando inconsistencias. Sus ojos se endurecieron al recordar. Uno de ellos, un hombre llamado Ananías, finalmente me dijo que debía haber estado fingiendo mi parálisis todos esos años, que era parte de alguna conspiración para hacer que la gente creyera en Jesús. La injusticia de esa acusación me llenó de indignación. ¿Cómo pudieron decir eso? Tu propia familia, tus vecinos, todos sabían. Sí, me interrumpió gentilmente. Pero cuando la gente está decidida a no creer, encontrará cualquier explicación que preserve su incredulidad. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Me hicieron pensar en mi propio viaje desde el escepticismo hasta la fe, y en cuántas veces había buscado razones para dudar incluso después de mis propios encuentros con lo milagroso. Esa tarde, Eleazar me llevó a conocer a otros que habían tenido experiencias similares. Primero visitamos a Raquel, una mujer que había sido sanada de una hemorragia que había durado 18 años. Vivía en una pequeña casa de adobe al borde de Capernaum, donde el aroma de hierbas medicinales que cultivaba en su jardín llenaba el aire. Raquel nos recibió con una sonrisa caída, pero genuina. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una calidez que hablaba de batallas internas ganadas. Mientras preparaba té de menta en su pequeña cocina, nos contó su historia. Los primeros días después de mi sanidad fueron como caminar en un sueño, dijo, sirviendo el té humeante en tazas de arcilla. Después de 18 años de ser considerada impura, de vivir al margen de la sociedad, de repente podía tocar a la gente, participar en las celebraciones, entrar en la sinagoga. Se sentó con nosotros alrededor de su mesa pequeña, que estaba marcada por años de uso. Pero luego vinieron las pruebas que no había anticipado. La gente tenía expectativas. Pensaban que porque había sido sanada, ahora tenía una conexión especial con Dios, que mis oraciones tenían más poder que las de otros. Eleazar asintió, comprendiendo. La presión era inmensa, añadió, como si tuviera que ser perfecto para justificar el milagro. Raquel continuó. Y cuando comencé a tener días difíciles, días cuando me sentía triste o enojada, o simplemente humana, la gente comenzó a cuestionar si mi sanidad había sido real, como si la obra de Dios en mi vida me hubiera convertido en algo menos que humana. Sus palabras tocaron algo profundo en mi corazón. Me di cuenta de que había estado poniéndome la misma presión imposible, esperando que mi encuentro con Jesús me hiciera inmune a las dudas, al dolor, a la confusión humana normal. ¿Cómo lidias con eso?, pregunté. Raquel sonrió, y por primera vez desde que había llegado, su sonrisa alcanzó completamente sus ojos. Aprendí que la sanidad de Jesús no fue diseñada para hacerme menos humana,
sino para hacerme más completamente la persona que Él creó que fuera. Eso incluye días difíciles. Después de dejar la casa de Raquel, Eleazar me llevó a conocer a un hombre llamado Benjamín, que había sido ciego desde el nacimiento, hasta que Jesús había puesto barro en sus ojos y le había dicho que se lavara en el estanque de Siloé. Ahora trabajaba como escriba para un comerciante de aceite de oliva, usando la vista que había recibido para ganarse la vida honestamente. Lo encontramos en su lugar de trabajo, una pequeña tienda llena del aroma rico y terroso del aceite de oliva prensado. Sus dedos se movían hábilmente sobre pergaminos, registrando transacciones con una caligrafía cuidadosa y clara. El mayor desafío, nos dijo Benjamín después de que Eleazar le explicara por qué habíamos venido, no ha sido aprender a ver, sino aprender a vivir con la responsabilidad de lo que puedo ver. Sus palabras fueron como un enigma hasta que explicó más. Cuando era ciego, la gente me tenía lástima, pero también me protegía de ciertas realidades. Ahora que puedo ver, veo la pobreza, la injusticia, el sufrimiento que antes solo podía escuchar o imaginar. Y con esa visión viene la obligación de actuar. Benjamín dejó su pluma y nos miró directamente. Hay días cuando extraño la simplicidad de mi ceguera anterior. La vida era más dura entonces, pero también más simple. Ahora, cada día debo elegir qué hacer con lo que puedo ver. Mientras caminábamos de regreso hacia el centro de Capernaum en el crepúsculo, con las primeras estrellas comenzando a aparecer en el cielo púrpura, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Los testimonios de Eleazar, Raquel y Benjamín habían plantado una semilla de comprensión que comenzaba a crecer. Eleazar, dije finalmente, ¿te arrepientes de haber encontrado a Jesús? Se detuvo en el sendero, apoyándose pesadamente en su bastón. Por un momento largo, su rostro reflejó la lucha interna que había estado librando. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. No, dijo con una convicción que me sorprendió. E incluso si mañana perdiera completamente la capacidad de caminar, no me arrepentiría. Porque lo que Jesús me dio no fue solo la capacidad de mover mis piernas. Me dio la certeza de que soy visto, conocido y amado por Dios. Eso no puede ser quitado por ninguna circunstancia. Sus palabras se asentaron en mi corazón como semillas en tierra fértil. Esa noche, por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. No porque hubiera recuperado la sensación de la presencia de Jesús, sino porque había comenzado a entender que su amor por mí no dependía de mi capacidad de sentirlo. El silencio de Dios, me di cuenta, no era su ausencia. Era el espacio que había creado para que mi fe creciera de una dependencia de sentimientos a una fundación en verdades más profundas e inquebrantables. Al 10º día del silencio, cuando había comenzado a hacer las paces con la aparente ausencia de Dios, recibí noticias que harían que todo mi entendimiento se tambaleara una vez más. Bartimeo, el mendigo ciego que Jesús había sanado en Jericó, llegó a Capernaum con una urgencia en sus pasos que no había visto desde el día de su milagro. Lo reconocí inmediatamente, no solo por su rostro familiar, sino por la forma en que caminaba, con la confianza de alguien que había aprendido a navegar el mundo sin vista, pero ahora podía hacerlo con sus propios ojos. Sus ropas estaban polvorientas del viaje, y sus ojos, esos ojos que una vez habían estado sellados en oscuridad eterna, brillaban con una urgencia que me alarmó. María, me llamó tan pronto como me vio cerca del pozo central de Capernaum, donde estaba llenando mi cántaro de agua para la cena. Necesito encontrar a los otros discípulos. Tengo noticias del Maestro. Mi corazón se aceleró y casi dejé caer el cántaro de barro que sostenía. ¿Dónde está? ¿Está bien? Bartimeo se acercó, sus manos temblando ligeramente. Está camino a Jerusalén, María. Pero hay algo más. Ha estado enseñando cosas que están asustando a la gente. Las palabras de Bartimeo se sintieron como piedras en mi estómago. Lo llevé rápidamente a la casa de Pedro, donde encontramos a varios de los discípulos cenando juntos. La luz dorada de las lámparas de aceite iluminaba sus rostros, creando un ambiente de falsa tranquilidad que estaba a punto de ser destrozado. «Bartimeo», dijo Andrés, levantándose inmediatamente para saludar al hombre que había llegado. «¿Qué noticias traes de nuestro maestro?» Bartimeo se sentó pesadamente en un cojín, aceptando gratefully un vaso de agua que Susana le ofreció. Lo vi en Jericó hace 2 días. Estaba enseñando en la sinagoga, pero sus palabras... Se detuvo, buscando la manera correcta de expresar lo que había presenciado. «¿Qué dijo?», preguntó Felipe, la preocupación evidente en su voz. «Habló de su muerte.
Bartimeo dijo en voz baja, y sus palabras cayeron sobre el grupo como un manto de luto. No metafóricamente, sino específicamente. Dijo que sería entregado a los principales sacerdotes y escribas, que sería condenado a muerte, que sería crucificado. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el sonido habitual de conversaciones de otras casas cercanas parecía penetrar el shock que había caído sobre nosotros. Mateo, que había estado escribiendo en uno de sus pergaminos, dejó caer su pluma, y la tinta se extendió lentamente por el papiro como una mancha de sangre. Pero también dijo algo más, continuó Bartimeo, su voz apenas un susurro. Dijo que al tercer día resucitaría. Tomás fue el primero en hablar, su voz llena de la frustración y confusión que todos sentíamos. ¿Resucitar? ¿Cómo puede alguien resucitar de la muerte? ¿Y por qué hablaría de morir si puede evitarlo? Las preguntas de Tomás expresaron exactamente lo que yo estaba pensando. Durante días había estado luchando con el silencio de Dios, tratando de mantener la fe en medio de la incertidumbre. Pero estas noticias introdujeron un nivel completamente nuevo de confusión y terror. Esa noche no pude dormir. Me levanté antes del amanecer y caminé por las calles silenciosas de Capernaum, donde solo los panaderos más madrugadores estaban comenzando a encender sus hornos. El aroma de pan fresco comenzaba a llenar el aire, mezclándose con el olor fresco de rocío en las piedras. Mis pasos me llevaron, sin pensarlo conscientemente, hacia la casa donde vivía la viuda Noemi con su hijo Jabez, de 12 años. Habían sido una de las primeras familias que conocí cuando comencé a seguir a Jesús, y Noemí se había convertido en algo parecido a una madre para mí. La encontré ya despierta, moliendo grano para el pan del día en su molino de mano de piedra. El sonido rítmico del molino llenaba su pequeña cocina, y sus manos trabajaban con la práctica de años de rutina matutina. «María», dijo, levantando la vista con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «¿Qué te trae aquí tan temprano?» Me senté a su lado, tomando el segundo mango del molino para ayudarla con su trabajo. El grano se convertía lentamente en harina bajo nuestras manos unidas, un proceso que requería paciencia y persistencia constante. «Estoy confundida, Noemí», admití finalmente. «Con Jesús, con lo que está sucediendo, con todo». Ella asintió comprendiendo. «¿Has comido algo esta mañana?» Su pregunta me tomó por sorpresa. No había comido. No había pensado en comida desde que Bartimeo había traído las noticias la noche anterior. Sin decir más, Noemi comenzó a preparar desayuno para ambas. Mezcló la harina fresca con agua y un poco de aceite de oliva, formando una masa que luego aplanó y puso sobre una plancha de arcilla caliente. El olor del pan cocinándose llenó la pequeña habitación, acompañado por el aroma de higos secos que había puesto a remojar en miel. «Cuando mi esposo murió», dijo mientras cocinaba, «pensé que mi mundo había terminado. Jabez tenía solo 5 años, y yo no tenía idea de cómo sobreviviríamos. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida». Se dio vuelta para mirarme directamente. «¿Pero sabes qué fue lo que me mantuvo en pie? No fueron las grandes revelaciones o visiones divinas. Fue esto». Levantó el pan recién cocido. Fue levantarme cada mañana y hacer las pequeñas cosas que necesitaban ser hechas. Alimentar a mi hijo, moler el grano, mantener nuestra casa. Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso de sabiduría ganada a través del sufrimiento real. «A veces, Pa», continuó, «la fe no es una gran declaración dramática. A veces es simplemente decidir hacer lo siguiente que necesita ser hecho». Compartimos el desayuno en silencio, el pan caliente derritiéndose en nuestras bocas junto con la dulzura de los higos. Había algo profundamente consolador en la simplicidad del momento, en la forma en que necesidades tan básicas podían anclar el alma cuando todo lo demás parecía estar flotando en el caos. Después del desayuno, Noemí me pidió que la acompañara a visitar a una familia vecina cuyo bebé había estado enfermo durante varios días. Era algo que hacía regularmente. Llevaba comida a los enfermos, ayudaba con tareas domésticas, ofrecía compañía a los solitarios. La familia vivía en una casa pequeña y oscura al final de una calle estrecha. El bebé, un niño de apenas 6 meses llamado Samuel, había estado con fiebre durante 3 días. Su madre, Miriam, se veía exhausta por las noches sin dormir. Noemi inmediatamente se puso a trabajar, preparando una sopa de verduras nutritiva mientras yo me senté con Miriam y sostuve al bebé enfermo. El pequeño Samuel era frágil y caliente en mis brazos, su respiración rápida y superficial. «¿Has considerado llevarlo a un sanador?», le pregunté a Miriam.
Ella negó con la cabeza, lágrimas llenando sus ojos cansados. No tenemos dinero para un médico. ¿Y los sanadores del templo? Su voz se desvaneció. No necesitaba terminar la frase. Sabíamos que los sanadores oficiales a menudo rechazaban a los pobres. ¿Qué harías tú, María?, me preguntó. Si Jesús estuviera aquí, sé que sanaría a Samuel, pero él no está aquí. Su pregunta me golpeó como una flecha dirigida. Era la misma pregunta que había estado evitando. ¿Qué hacemos cuando Jesús no está físicamente presente? Miré hacia abajo al bebé en mis brazos, tan pequeño e indefenso. Sus ojos estaban cerrados, pero podía sentir el calor de la fiebre irradiando de su pequeño cuerpo. En ese momento, algo se movió dentro de mí. No una sensación mística o una voz audible, sino algo más profundo. Cerré mis ojos y puse mis manos suavemente sobre la frente del bebé. Dios, susurré, no sé dónde está Jesús ahora, y no puedo sentir tu presencia como solía hacerlo. Pero creo que tu amor por este pequeño es más grande que mis dudas. No hubo destellos de luz o dramáticos cambios inmediatos, pero mientras sostenía al bebé y oraba, sentí una paz que no había experimentado en días. No la paz de tener respuestas, sino la paz de saber que no necesitaba tener todas las respuestas. María, dijo Miriam suavemente, mira. Abrí mis ojos y vi que Samuel había abierto los suyos por primera vez en 2 días. Sus mejillas ya no estaban tan enrojecidas, y su respiración parecía más tranquila. No sabía si esto era el resultado de mi oración, del cuidado natural de su madre, o simplemente del curso normal de su enfermedad. Pero en ese momento, no importaba. Lo que importaba era que había decidido actuar en fe a pesar de mis dudas. Había elegido amar en acción incluso cuando no podía sentir el amor de Dios fluyendo a través de mí. Pasamos el resto del día ayudando a Miriam con las tareas del hogar y cuidando a Samuel. Noemí mostró a la joven madre cómo preparar tés de hierbas que podían ayudar con la fiebre, mientras yo limpié su casa pequeña y preparé comida suficiente para varios días. Mientras trabajábamos, Noemí me contó historias de otras familias que había ayudado a lo largo de los años. Había aprendido que la presencia de Dios a menudo se manifestaba no en milagros dramáticos, sino en las manos dispuestas a servir, en los corazones abiertos a compartir cargas, en la decisión diaria de elegir el amor sobre la desesperación. La presencia de Jesús, me dijo mientras regresábamos a casa en el crepúsculo, no siempre viene como la sentimos cuando Él está físicamente con nosotros. A veces viene a través de nosotros hacia otros, cuando elegimos ser sus manos y su corazón en el mundo. Sus palabras resonaron en mi alma como campanadas de verdad. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en sentir la presencia de Jesús, que había perdido de vista la posibilidad de ser su presencia para otros. Esa noche, por primera vez en días, me dormí sin la pesadez de la desesperación. No porque hubiera recuperado la sensación familiar de la presencia de Dios, sino porque había descubierto algo más profundo, que su amor podía fluir a través de mí incluso cuando no podía sentirlo fluyendo hacia mí. El silencio de Dios, comencé a entender, no era su ausencia, era su invitación a una forma más madura de fe. Una fe que no dependía de sentimientos, sino que se expresaba en acción. Una fe que encontraba a Dios no solo en momentos de revelación personal, sino en el servicio a otros. En el 14º día de mi travesía a través del silencio de Dios, cuando había comenzado a encontrar una nueva forma de fe en el servicio a otros, llegó la noticia que cambiaría todo para siempre. Judas Iscariote apareció en Capernaum como una aparición fantasmal. Su rostro demacrado y sus ojos hundidos llenos de un terror que nunca había visto en ningún ser humano. Era apenas pasado el mediodía cuando llegó, corriendo por el camino principal como si fuera perseguido por demonios invisibles. Su túnica estaba desgarrada y sucia, sus sandalias casi destruidas por correr sobre piedras afiladas. Se detuvo frente a la casa de Pedro, jadeando tan fuerte que pensé que se desmayaría. ¡Lo han arrestado!, gritó, su voz quebrándose en una mezcla de agotamiento y desesperación. ¡Han arrestado a Jesús! Las palabras cayeron sobre los que estábamos presentes como un rayo en un día claro. Pedro, que había estado reparando una silla de madera en el patio, dejó caer sus herramientas con un estrépito que resonó como el sonido de huesos rompiéndose. ¿Qué?, fue todo lo que pudo decir Andrés, levantándose lentamente de donde había estado enseñando a leer a algunos niños del vecindario. Los pequeños se dispersaron, sintiendo instintivamente que algo terrible había sucedido. Judas se desplomó contra la pared de la casa.
deslizándose hasta quedar sentado en el suelo polvoriento. Sus manos temblaban incontrolablemente, y pude ver que había estado llorando. Fue en Getsemaní. Anoche. Los guardias del templo. Había soldados romanos también. ¿Dónde estabas tú?, preguntó Pedro, su voz baja pero cargada de una intensidad peligrosa. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Judas levantó la vista hacia Pedro, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Culpa. Una culpa tan profunda y absoluta que parecía estar consumiéndolo desde adentro. Yo, comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. Se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros temblaron con sollozos silenciosos. En ese momento, otros discípulos comenzaron a llegar, atraídos por el sonido de voces elevadas. Santiago y Juan aparecieron primero, seguidos por Felipe y Natanael. Mateo llegó corriendo desde el mercado, donde había estado comprando provisiones. Cuando todos estuvimos reunidos, Judas finalmente encontró la fuerza para contarnos lo que había pasado. Su relato salió en fragmentos entrecortados, como si cada palabra le causara dolor físico. Jesús había estado orando en el jardín de Getsemaní, como era su costumbre. Los otros discípulos se habían quedado dormidos, agotados por los eventos de los días anteriores. Judas había salido del jardín, supuestamente para conseguir comida, pero había regresado con una turba armada. Les dije que a quien yo besara, ese era Jesús, susurró, su voz apenas audible. Era la señal que habíamos acordado. ¿Acordado? La voz de Pedro era como el rugido de un león herido. ¿Acordado con quién? Con los principales sacerdotes. Judas levantó la vista, y en sus ojos vi el abismo de la traición completa. Me pagaron 30 piezas de plata. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de una devastación tan completa que las palabras se volvían inadecuadas. Pedro fue el primero en moverse. Se abalanzó hacia Judas con una furia que habría resultado en violencia mortal si Andrés y Santiago no lo hubieran sujetado. «¡Lo vendiste!», gritó Pedro, luchando contra los que lo sujetaban. «¡Vendiste a nuestro maestro por dinero!». Judas no intentó defenderse. Permaneció sentado contra la pared, recibiendo la ira de Pedro como si fuera un castigo merecido y esperado. «¿Dónde está ahora?», preguntó Mateo, su voz controlada pero tensa como una cuerda a punto de romperse. «En la casa de Caifás», respondió Judas. «Lo están interrogando. Dijeron que lo llevarían ante Pilato por la mañana». La realidad de lo que esto significaba comenzó a asentarse sobre nosotros como una pesadilla que se vuelve real. Pilato, el gobernador romano. Si llevaban a Jesús ante Pilato, solo podía significar una cosa. Estaban buscando la pena de muerte. «Tenemos que hacer algo», dijo Juan, su joven rostro pálido pero determinado. «No podemos simplemente quedarnos aquí». «¿Qué propones?», preguntó Felipe. «¿Que asaltemos la fortaleza Antonia? ¿Que luchemos contra las legiones romanas con nuestras manos desnudas?». La pregunta de Felipe expuso la terrible realidad de nuestra impotencia. Éramos pescadores, recaudadores de impuestos convertidos, artesanos, no guerreros. No teníamos ejército, no teníamos influencia política, no teníamos nada excepto nuestra fe en un hombre que ahora estaba en cadenas. Mientras los hombres debatían opciones imposibles, me alejé silenciosamente del grupo. Caminé hacia el borde de Capernaum, donde el mar de Galilea se extendía como un espejo bajo el sol del atardecer. Las aguas estaban calmas, reflejando las nubes que se movían lentamente por el cielo, como si nada hubiera cambiado en el mundo. Me senté en una roca grande que se extendía hacia el agua, el mismo lugar donde había visto a Jesús enseñar a multitudes enteras desde una barca. Podía recordar vívidamente cómo su voz había llevado sobre las aguas, cómo sus palabras habían llegado a cada corazón presente, como si estuviera hablando directamente a cada persona. «¿Dónde estás?», susurré al agua inmóvil. «Tus discípulos te han abandonado, uno de ellos te ha traicionado, y ahora estás en manos de aquellos que quieren destruirte. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu reino?». Por primera vez desde que había comenzado mi jornada a través del silencio de Dios, sentí que la oscuridad era completa. No era solo que no podía sentir su presencia. Ahora parecía que incluso la posibilidad de su presencia había sido extinguida. Las lágrimas que habían estado contenidas durante días finalmente vinieron. Lloré por Jesús, enfrentando tortura y muerte. Lloré por nosotros, los que habíamos sido dejados atrás sin propósito claro.
Lloré por el mundo, que parecía destinado a permanecer en las garras de la oscuridad y la injusticia. Pero mientras lloraba, algo extraordinario comenzó a suceder. Los recuerdos comenzaron a venir, no los recuerdos dramáticos de milagros y multitudes, sino recuerdos más pequeños, más íntimos. Recordé a Jesús sentado con una mujer samaritana junto a un pozo, hablándole de agua viva mientras el sol del mediodía beat down on both of them. Recordé cómo había tocado a leprosos que nadie más se atrevía a acercarse. Recordé su paciencia con niños pequeños cuando los discípulos trataban de alejarlos. Recordé su rostro cuando había hablado de su muerte días antes. No había sido el rostro de una víctima, sino de alguien que entendía un plan más grande del que cualquiera de nosotros podía ver. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Sus palabras regresaron a mí con una claridad que cortó a través de mi desesperación. Permanece solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por primera vez en semanas, sentí algo que se acercaba a su presencia, no como una sensación cálida o una voz audible, sino como una comprensión que llegó desde un lugar más profundo que los sentimientos. Jesús no había sido capturado por fuerzas que estaban fuera de su control. Había caminado voluntariamente hacia este momento, sabiendo exactamente lo que le costaría. Y lo había hecho no porque fuera víctima de circunstancias, sino porque era la única forma de lograr algo que ningún milagro, ninguna enseñanza, ninguna demostración de poder podría lograr. Me levanté de la roca, mis lágrimas secándose en mis mejillas por la brisa del lago. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de púrpura y oro, colores que parecían proclamar esperanza incluso en medio de la tragedia más profunda. Cuando regresé a la casa de Pedro, encontré a los discípulos en oración. Se habían dado cuenta, como yo, de que no había nada que pudieran hacer excepto confiar. Judas se había ido, desapareciendo en la noche como una sombra. «María», dijo Pedro cuando me vio entrar. Su rostro mostraba los rastros de lágrimas, pero también algo más, una determinación que no había visto antes. «Hemos decidido ir a Jerusalén, no para rescatarlo. Sabemos que no podemos, pero para estar cerca, para estar presentes». Asentí, entendiendo. A veces la presencia es todo lo que podemos ofrecer. A veces estar cerca es el acto de fe más grande que podemos realizar. Esa noche, mientras empacábamos para el viaje a Jerusalén, sentí que algo fundamental había cambiado en mi comprensión de la fe. Ya no se trataba de sentir la presencia de Dios o de ver milagros dramáticos. Se trataba de confiar en que Dios estaba trabajando incluso, especialmente, en los momentos cuando todo parecía perdido. El silencio que había luchado durante 14 días no había sido la ausencia de Dios. Había sido su preparación de mi corazón para este momento, cuando necesitaría una fe que fuera más profunda que los sentimientos, más fuerte que las circunstancias, más duradera que la vida misma. Mientras la luna se levantaba sobre Galilea, iluminando el camino que nos llevaría a Jerusalén y al evento que cambiaría el mundo para siempre, susurré una oración final en la oscuridad de mi habitación. «No entiendo tu plan, pero confío en tu amor. No puedo ver el final, pero caminaré en fe hacia él. Tu silencio me ha enseñado que tu presencia no depende de mis sentimientos, sino de tu fidelidad inquebrantable». En la distancia, pude escuchar el sonido de gaviotas nocturnas, llamándose unas a otras sobre las aguas del lago. Era un sonido de continuidad, de vida que persiste incluso en la oscuridad. Y en ese sonido, encontré la promesa de que la historia no terminaría con una cruz, sino que solo estaba comenzando. La fe que trasciende el silencio. Hoy, años después de aquellos 14 días que me enseñaron el verdadero significado de la fe, puedo testificar que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su invitación a una relación más profunda. Aprendí que la fe verdadera no se mide por la intensidad de nuestros sentimientos espirituales, sino por nuestra disposición a seguir amando y sirviendo cuando no sentimos nada en absoluto. Aprendí que la presencia de Jesús se manifiesta no solo en momentos de revelación personal, sino en nuestras manos extendidas hacia los quebrantados, en nuestros corazones abiertos a los sufrientes, en nuestra decisión diaria de elegir la esperanza sobre la desesperación. El grano de trigo del que Jesús habló murió en una cruz, pero de esa muerte brotó una cosecha que aún está siendo recogida. Y yo, María de Magdala, soy parte de esa cosecha, no porque nunca haya dudado, sino porque aprendí a caminar en fe a través de las dudas. Para aquellos que ahora caminan a través de su propio silencio de Dios, les digo esto: su amor por ustedes no ha disminuido, su plan para ustedes no ha cambiado,
y su presencia con ustedes es tan real en el silencio como en la canción. A veces, el silencio de Dios es su forma de enseñarnos que somos más fuertes de lo que creíamos, más amados de lo que sabíamos, y más capaces de ser sus manos y pies en un mundo quebrantado de lo que nunca imaginamos. La fe que trasciende el silencio es la fe que puede cambiar el mundo. En el nombre de aquel que murió para que pudiéramos vivir, y que vive para que nunca caminemos solos. María de Magdala. Este testimonio forma parte de las historias no contadas de aquellos que caminaron con Jesús de Nazaret, preservadas para las generaciones que buscan entender que la fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas.